Hola, sean bienvenidos al sexto programa de la Enciclopedia del Ingeniero, un programa donde haré entrevistas a expertos en diferentes áreas de la industria. Yo soy Jaciel Guzmán y el tema que trataremos hoy es Business Case, logísticos y operativos. Me gustaría comenzar dando mi propia definición de Business Case, o su traducción, caso de negocio. Es la herramienta que permite a las organizaciones justificar la inversión en un proyecto u otra actividad de cambio. Para entenderlo de una manera más rápida, podemos traducir sus iniciales BC por relación entre beneficio y coste. Un business case debe permitir a la organización a nivel dirección tomar las decisiones más importantes en relación al proyecto, autorizar para su inicio, parar el proyecto o confirmar el cierre del mismo. De las cosas más importantes en un caso de negocio es tener en cuenta los hechos y no especular. Pero para saber más acerca de este tema, tenemos un invitado experto en Business Case. Conozcamos un poco acerca de la carrera de nuestro invitado. ¡Córrela! Nuestro invitado experto de esta semana es Raúl Espinosa. El ingeniero Raúl estudió Ingeniería en Metalurgia y Materiales en la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas del Instituto Politécnico Nacional. Tiene formación como auditor basado en los requisitos de ISO 9001 versión 2015. Nuestro experto comenzó su carrera como supervisor de producción, pasó a ser supervisión de calidad y continuó su carrera como planeador de la producción. Después, como programador de materiales, y actualmente se desempeña como analista de lanzamientos lácteos, donde una de sus principales funciones es el diseño de business case logísticos y operativos. Hola Raúl, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú? Bien, también. Gracias por aceptar nuestra invitación a participar en este proyecto. ¿Quieres comenzar a compartir el conocimiento? Claro que sí. Gracias. Raúl, me gustaría comenzar preguntándote cómo defines un business case. Mira, el Business Case es una herramienta que utilizamos para poder visualizar un proyecto o iniciativa y con toda la información que recabemos tomar una decisión de si es viable o no, si no es viable. ¿Cuál es la finalidad de desarrollar un business case? La finalidad es tomar una decisión correcta con base a la información que tengamos del supuesto caso que queremos aplicar. ¿Qué partes conforman un business case? ¿Qué partes? Por mi experiencia te puedo decir que hay tres partes importantes. La parte financiera, la parte comercial, que es donde viene la necesidad de poder realizar un caso de negocio. La parte técnica, que es el desarrollo del mismo. Y la parte financiera, que es el análisis como tal del costo-beneficio. ¿Y ambas son igual de importantes? ¿Hay una que sea más importante, otra que sea menos? ¿Tienen el mismo peso? Las tres tienen el mismo peso. Dependiendo de la necesidad o del caso de negocios en sí, es con la que vas a iniciar. Hay casos donde no necesitas de una necesidad financiera, sino de una necesidad técnica, o al revés, puedes empezar de una necesidad financiera y poder ir hacia atrás. ¿Cómo comienza el proceso para hacer un business case? Es decir, se hace una petición, tú propones una idea, ¿cómo comienza ese desarrollo? Inicia desde una necesidad comercial y comienza un desarrollo de un business case comercial, es decir, qué es lo que está solicitando el mercado y cómo podemos cubrir esa necesidad. Una vez que está ese análisis comercial y si es factible comercialmente, pasa al desarrollo técnico, en donde ya vemos capacidades de línea, si podemos o no podemos hacerlo, si hay que invertir, es correcto. La logística, cómo lo vas a la distribución, dónde lo vas a almacenar, vida de anaquel y muchos otros detalles. Una vez que tengamos toda esa parte o ese análisis técnico, se traduce en dinero, en costo. Claro. Ese costo pasa a un business case financiero final, donde hacen el análisis. La parte comercial, lo que ellos ven o lo que ellos proyectan ganar o tener beneficio de esa iniciativa, menos la parte del costeo, o sea, toda la parte técnica. Todo lo que vas a usar, insumos, materiales, recursos de la empresa que vas a poner a la disposición de ese nuevo proyecto también se analizan, ¿no? Es correcto. Inversiones, algún tipo de modificación. Depende en sí de la idea o de la propuesta, es cómo se va a desarrollar. No hay como una estructura base para cada proyecto. ¿Existen métodos para desarrollar un business case? Sí. Actualmente estamos ocupando una nueva metodología donde hacemos juntas colaborativas con todo un equipo multidisciplinario para que empezamos a hacer un análisis en base a riesgos. Entonces cada área ve los riesgos y oportunidades del proyecto y así es como vamos desarrollando el caso de negocios. Muchas veces empieza por una idea
y termina en una propuesta técnica, por ejemplo, de por qué no podemos hacer esto o por qué no podemos hacer aquello. Entonces eso enriquece al caso de negocio y obviamente lo va construyendo de una manera más integral. Oye, ¿qué tan difíciles son estas juntas interdisciplinarias donde reúnes a los participantes para hacer todo este desarrollo que nos acabas de mencionar? Creo que la complejidad de todos los proyectos nace de la comunicación como tal entre las áreas. Es un poco difícil mantener la operación a flote y a su vez tener iniciativas nuevas. Claro. Entonces, quizás nuestra mayor área de oportunidad es en la comunicación. Digo, si tuviéramos una mejor comunicación o una comunicación más fluida, tendríamos menos temas en los proyectos. Y a tu experiencia, a tu consideración, ¿cómo crees que logres tener una comunicación un poco más efectiva? Es complicado. Digo, necesitamos quizás tener una mayor visión o entender un poco más allá de nuestra operación. Desgraciadamente vemos solo nuestra área o solo nuestro trabajo tramo de negocio. Exacto. Y no tenemos una visión integral como a nivel compañía. Entonces, al estar tan limitados, no explotamos todo el potencial. Entonces, quizá lo que necesitan las empresas es dar esa inclusión a todas las áreas, decirles dónde están parados, qué es lo que espera la compañía, cuál es la importancia de su trabajo y cómo su trabajo interactúa con otras áreas. Cómo afectas a tu cliente, proveedor, y cómo tu proveedor interno te afecta. Eso te sensibiliza y te hace, no puedo decirte que te hace trabajar mejor, pero sí te hace trabajar más sensatamente. Y saber qué es lo que quiere tu cliente como tal, también facilita mucho el trabajo. Claro, sí, y también tener el cliente qué es lo que tiene en mente, ¿no? También esa parte para poder hacer el desarrollo de todos los procesos que tú vas a hacer. ¿Cuáles son los pasos a seguir cuando desarrollas un business case? En esta misma secuencia de preguntas me gustaría saber cuáles son los pasos a seguir para desarrollar un business case. Existen muchos modelos para poder desarrollar un business case. En mi experiencia, obviamente necesitas recopilar toda la información necesaria acerca del proyecto. Costos, que es lo principal, y una vez que tengas toda esa información, plasmarla en algún tipo de formato para hacer ya un análisis financiero como tal, donde metas a una licuadora cuánto te cuesta todo lo que requieres y qué beneficio te va a traer al final al desarrollar este nuevo proyecto. Es correcto. En tu experiencia, ¿cuáles son las preguntas más importantes que te tienes que hacer para hacer un business case? Creo que la principal es ¿cuál es la finalidad del proyecto? Digo, suena un poco como absurdo, pero siempre esta pregunta es importante porque la finalidad de un proyecto abarca muchas áreas. Entonces, si inicias de una sola área, vas a ver solo los intereses de esa misma área. De esa área. Y lo vas a cerrar o encasillar a esa área. Es correcto. Entonces creo que la primera pregunta es ¿qué es lo que requieres y qué beneficios va a traer para la compañía o para la empresa en la que estás laborando? Claro, y sobre todo me imagino que es importante trazar una línea sobre los objetivos en los cuales quieres llegar. Es correcto. Ya cuando ya la iniciativa ya pasó a ser parte de un proyecto, ya es cuando empiezas a ocupar otro tipo de herramientas, a hacer Gantt, a fijar fechas, objetivos, etc. De acuerdo a tu conocimiento, ¿qué es lo más difícil para desarrollar un business case? Creo que lo más complicado es la comunicación. Claro, soy muy insistente en esa parte, pero sí es la parte medular. Un caso de negocios se alimenta de muchísima información. Entonces, mientras más información tengas, más sencillo va a ser tomar la decisión correcta. Lo más complicado, obviamente, en un business case multidisciplinario es que no tienes retroalimentación de una sola área, sino de muchas áreas. Y cada área te puede dar diferente tipo de información que es dinámica. Es decir, para los casos de materiales, de compra de materiales, los costos son variables por mes, por ejemplo, ¿no? Entonces no es lo mismo que hagas una cotización el día de hoy al día de dentro de 3 meses que quieres lanzar un proyecto y ya no cuesta lo mismo. Entonces todo ese tipo de sensibilidad de la información es muy importante y es lo que requieres de cada área, que sea sensible con la información que comparte.
Traspolando esto que nos comentas un poco a la vida diaria, es como cuando cotizas un viaje al extranjero, ¿no? Lo puedes cotizar hoy y el dólar está a un precio, la libra o el dólar canadiense está a un precio, y cuando lo vas a pagar, no sé, dices, ok, lo programo para mañana, y mañana lo pagas, ya subió, bajó y cosas así, ¿no? Es correcto. ¿Qué áreas de la empresa están involucradas en el desarrollo de Business Case? Digo, yo sé que es variable dependiendo del caso que vas a desarrollar, pero usualmente, ¿cuáles son como las que se toman en cuenta? Considero que las más importantes es el área comercial, puesto que ellos son los que venden y saben qué es lo que quiere el negocio. Ajá. Toda la parte operativa, puesto que ellos son los que van a dar respuesta si es factible o no es factible hacer la idea o el proyecto. Y la parte financiera, porque es la parte medular. Quizás sea una buena iniciativa comercial y quizás técnicamente sea posible, pero si el proyecto no es rentable o no tiene una buena retribución, no tiene caso invertir tiempo ni recursos a un proyecto que no es factible. Entonces me imagino que tú como desarrollador de Business Case tienes una responsabilidad enorme, porque al final el dinero que tú contemples se va a aprovechar o no se va a aprovechar cuando se haga el proyecto, ¿no? Es correcto. De hecho, es muy importante porque es toda la fase de planeación de algún proyecto. Entonces, el proyecto nace de una necesidad y mi trabajo es traducir esa necesidad en beneficio. Entonces, si puedo hacer una muy excelente idea, pero si no tiene una buena retribución, no es viable, no hay forma de hacer el proyecto. Claro. Aunque entiendo que hay decisiones a veces que son estratégicas, donde se justifica dicho proyecto. Claro. Pero creo que como tal, o el alma del caso de negocios es eso, tener un beneficio mayor al costo de inversión. Claro, por supuesto. Me interesa un poco la parte, cuando ya esté todo tu desarrollo, tú ya consideraste la parte financiera, la parte de materiales y todas las áreas que me acabas de mencionar, ¿a quién le presentas el Business Case? Se presenta a un consejo o una junta directiva. Donde ellos son los que toman la decisión. Digo, es dependiente del proyecto, ¿vale? Obviamente aquí hablamos de dinero, y dependiendo de cuánto dinero sea la inversión, es qué tanto va a escalar. Sí. Si es un proyecto, digamos, económico, por así decirlo, el proyecto quizás con una decisión gerencial es más que suficiente para poder correr o detener el proyecto. Pero si es un proyecto grande con una inversión fuerte de capital, sí es presentado a las juntas directivas y es donde se toma la decisión. Obviamente por eso la importancia de tener más información. Mientras más información tengas, es cómo va a avanzar o va a detener el proyecto. Ok. Me llama un poco esta parte de la información. No sé hasta qué punto sea tan viable tener mucha información. Digo, entiendo la parte que se tiene que tener, pero a veces tenemos tanta información que te paras por tanta información, ¿no? Porque ya no sabes cómo discernir toda la información que te llega. ¿Hasta qué punto crees que es conveniente? Para tomar una decisión, yo insisto que sí es necesario tener la mayor cantidad de información posible. Obviamente, información que te sirva y que te nutra, es correcto, que te aporte sí, a que es una información que sirva precisamente para tomar la decisión. Claro. Digo, podrás tener muchos issues por cada proyecto, pero al final de cuentas estamos hablando de una parte sencilla. ¿Cuánto inviertes y cuándo vas a recuperar esa inversión o cuánto más vas a recuperar de esa inversión? Entonces, obviamente para hacer ese análisis hay que considerar todas las posibilidades y todo lo que pudiera afectar a dicho proyecto. Por eso de ahí como que mi insistencia en la importancia de la cantidad de información. Es cierto, correcto. Digo, a lo mejor un director no va a analizar si la línea necesita un tornillo o si necesita... Pero claro. Obviamente ellos van a ver números, ¿no? Y al final la sumatoria de todas las costos de inversión menos lo que está proyectando el equipo comercial vender o que va a tener una retribución, ahí es donde se toma la decisión. A lo mejor puede ser arriesgada si tú quieres, pero obviamente si tienes datos duros y certeros, es correcto, vas a tomar una mejor decisión. Claro. Volviendo un poco al punto de a quién se le presenta un business case o el resultado del business case, me gustaría que nos compartieras cómo haces una presentación de todo tu trabajo desarrollado durante el business case. ¿Cómo haces la presentación? En mi experiencia,
como soy desarrollador de la parte técnico-logístico, mi entregable es solo los costos o solo los riesgos que se ven obviamente en esta parte. El entregable como tal es la parte financiera, que es donde realmente viene el análisis de cuánto te va a costar y a cuánto tiempo vas a tener esas ganancias. Entonces, cuando se presenta, obviamente, esta ya información resumida, digo, nada más es una presentación, digamos, de lo más simple posible. Digo, sabemos... A ese punto quería llegar. Sí, sabemos que o sea, para construir un caso de negocio es una cantidad de información increíble. Impresionante. Sí, pero el resultado final tiene que ser lo más concreto posible, para que precisamente las personas que toman las decisiones tengan, sepan qué es lo que van a probar o van a detener o piensan replantear, digo, porque también se puede dar el caso que se replantee. Digas, bueno, por esta parte no me conviene, pero ¿qué tal si hacemos un cambio o hay algún tipo de propuesta y hacemos otro caso de negocios? Entonces, como tal, en mi experiencia solo llego a la parte técnico-logístico y mi entregable obviamente es todo este análisis de riesgos y oportunidades de esa parte. De esa parte. Me gustaría un poco retomar esa parte de a quién le presentas el business case ya desarrollado. Me gustaría preguntarte de qué forma presentas el business case o el resultado de. Mira, el entregable como tal es un formato donde se impactan todos los costos e inversiones de que el proyecto requiere. Se hace un análisis si es posible hacerlo con la capacidad de línea o si se requiere una inversión. Y al final se presentan algunas alternativas o sugerencias de la información que tenemos comercialmente. Entonces, se presenta todo en un formato, se entregan unos gráficos de capacidades de línea, áreas de oportunidad y costo-beneficio. Raúl, ¿por qué es necesario hacer el desarrollo de un business case? Es necesario puesto que necesitas tener información para poder tomar una buena decisión. Digo, cuando nacen los proyectos, nacen con una visión, y entonces debes de concretar esa visión, saber si es factible o no es factible, cuánto te va a costar y si te va a retribuir esa parte. Entonces, el caso de negocio al final de cuentas es una proyección, donde te va a indicar qué tan viable o qué tan factible es hacer realizar algo. ¿Cómo llevas un business case del papel, de los números que pensaste, a la realidad? Mira, cuando un proyecto ya es validado y está evaluado financieramente, que para nosotros es nuestro go, comenzamos ya un desarrollo ya pasa de ser una iniciativa a ser un proyecto ya como tal, ¿no? Y ya sigue una metodología como de un project manager, donde se genera un Gantt con ciertas actividades. Digo, algunas ya están, ya las conocemos porque son las que... a lo mejor haces en otro proceso y nada más las vas a replicar porque no sale muy bien ese proceso. Es correcto. O dependiendo si el proyecto es nuevo, por así decirlo, se definen y se van siguiendo. Entonces, ahí desarrollamos ocupamos varias herramientas como Microsoft Project, por ejemplo, y ahí empezamos a hacer el desarrollo de las actividades como tal. En tu experiencia, en tu experiencia, ¿cómo se siente que lo que tú viste en papel y visualizaste que se podía hacer, ya verlo, el producto final, el proceso en la línea? ¿Podrías explicarnos un poco acerca de ese sentimiento? Pues es muy gratificante, la verdad, puesto que sí es muchas horas de trabajo y muchas horas de estrés. Sí, me imagino. Con diferentes equipos. Entonces, ya cuando lo ves culminado, lo ves en el mercado, en el anaquel, es una gran satisfacción, porque ahí ves invertido todo tu tiempo, todo el esfuerzo que metiste y más que nada todo por lo que le apostaste. Claro. Porque cuando ya lo ves ahí, recuerdas cuando nada más era una simple propuesta, oigan, ¿y si hacemos esto ahora? ¿Y si podemos hacer esto? Y pasan meses y ya después ya lo ves ya en el mercado y es muy padre. Grande la satisfacción. ¿Qué papel juegan los proveedores y los clientes en un business case? Son el alma de la fiesta, la verdad. Digo, lo que se necesita. Sí, dependiendo del tipo de proyecto, pero a final de cuentas siempre hay siempre hay un proveedor o un cliente, ya sea de
ya sea comercial o ya sea informativo o ya sea interno de la misma planta. Claro. Entonces son la médula, puesto que de uno depende el otro. Entonces el cliente tendrá alguna petición, alguna visión, y si tu proveedor no es sensato con lo que el cliente necesita, pues puede que no sea funcionar lo que estás proyectando. Claro, sí, me imagino que un factor clave dentro de todo esto es el proveedor, porque si el proveedor no te puede cumplir en tiempo o en la forma en la que la pediste, no hay forma que siga el proyecto, ¿no? Porque Totalmente. al final, ¿cuáles son las barreras más comunes que te encuentras al desarrollar un business case? El tipo de información, dado que es como la médula precisamente de los casos de negocio, entonces saber filtrarla y analizarla, misma información que te está dando, digo, no es lo mismo que manejes todo, que involucres a 3 áreas, por ejemplo, a que tengas todo un monstruo empresarial dependiendo de ti. Entonces, creo que la barrera más importante es el filtro de la información. ¿Qué informaciones necesitas y te sirve para el caso de negocio, y qué información desechas bueno, a lo mejor no que tanto que deseches, sino que no... Digamos que no es factor relevante para la toma de decisión. Correcto. Es un factor secundario, no tanto un factor primario, ¿no? Es correcto. Ok. En tu experiencia o en tu conocimiento, como lo quieras ver, ¿qué cualidades necesita una persona para desarrollar un business case? Mucha paciencia. Ok, paciencia de entrada es uno, ¿qué más? Creo que es el principal. Y mucha capacidad de análisis. Digo, el trabajar con mucha información y con muchas áreas puede ser algunas veces conflictivo, puesto que no sabes de dónde, no sabes quién te va a decir o qué información espera de cada área. Entonces, alguien te puede dar algo tan sencillo, que para ellos es sencillo y para ti pues es realmente el alma del proyecto, ¿no? Entonces, esa sensibilidad de análisis a los números, a lo que estás haciendo, a lo que requiere el proyecto, creo que es lo que más necesita alguien para hacer un caso de negocios. Ok, serán esas 2 cualidades. Correcto. Paciencia y análisis. Es correcto. ¿Qué tan importante consideras que es la creatividad al desarrollar un business case? Es importante, sí, cuando se desarrolla una idea, obviamente. Cuando cuando tu proyecto es algo novedoso o viene de una idea como tal, obviamente sí es importante. Pero para ya un caso de negocios, digamos que ya más avanzado o ya a números duros, sí necesitas mucho más que solo la creatividad. Digo, la creatividad es quizás la parte inicial, pero lo que va a dar fuerza y forma a tu caso de negocios es el análisis que le des. O sea, cuanta más información tengas y cuanta más de esa información sepas analizar y sepas impactar, no dependerá del tipo de proyecto, pero muchas veces requieres esa sensibilidad de decir, esta información quizás sí afecte el proyecto, pero no es relevante para esta área. Claro. Entonces, ese como feeling que obtienes obviamente con el tiempo, ese es como lo principal. Ok, me gustaría saber, o que nos compartieras, cuando se está haciendo el desarrollo de un business case, ¿qué áreas sabe toda la empresa? ¿Hasta qué punto vas distribuyendo la información para que también te ayuden a hacerlo realidad? ¿Cómo es esa parte? Mira, depende mucho de qué proyectos estás desarrollando, obviamente, pero creo que de las más relevantes o las que son constantes, por así decirlo, son la parte logística, que son toda la parte de planeación, porque puesto que ellos saben cuándo entrar y cuándo va a salir, y la parte como tal productiva, que sepan qué es lo que van a hacer, cuándo lo van a hacer y por qué lo van a hacer. ¿Y por qué lo van a hacer? Sí, entonces la comunicación es sumamente importante, y también necesitas saber cuándo y cómo aplicarla. Lo más sensato es realizar juntas rápidas, sencillas, donde seas conciso. Se va a desarrollar esto, va a llegar este material o se va a hacer esto. Es correcto. Entonces, conciso para no quitarles tanto el tiempo y que te pongan atención. Sí. Y que sepan qué es lo que va a pasar, digo, porque es importante que estén, a pesar de que no intervengan directamente, sí es importante que estén enterados de lo que está pasando. La mejor manera, bueno, la forma, en mi experiencia, la que hemos visto que funciona más, precisamente es juntar a todas las áreas relevantes y explicarles la naturaleza del proyecto, que obviamente estas cabezas o estas líderes cascadean la información a sus equipos. Deben hacerla bajar. Y ya después, una vez que ya les informaste, darle seguimiento puntualmente. Claro. Es decir,
Pudiese haber citado a las personas de almacén a una junta, pero si el material o el insumo va a llegar 3 meses después, obviamente lo van a olvidar. Ajá, sí, entonces, van a decir, faltan 3 meses, ahí cuando falte 15 días me preocupo, entonces, ¿no? Lo mejor es precisamente es darle ese seguimiento. También es importante que quien esté desarrollando el proyecto, el project manager, tenga ese know-how de con quién sí tocar base y con quién no. Entonces, dependiendo de qué es lo que necesite, comunicarle a todo el equipo para que obviamente estén enterados de que en algún punto del futuro van a intervenir ellos. Claro. Y obviamente cuando vayan a intervenir, oye, recuerda que tuvimos una junta, que hicimos esto y necesito que hagas esto. Ok, perfecto. Raúl, ¿podrías darle un consejo a las personas que están por ingresar a un área como esta o están trabajando en el desarrollo de Business Case? El mejor consejo que les puedo dar en mi experiencia es tener mucha paciencia, puesto que el trabajar con muchas áreas y con muchas personas es un poco complicado. Y lo segundo es tener mucha capacidad de análisis. No limitarse a solo tu área, sino ver más allá de lo que puede ser un análisis de riesgos con base a tu experiencia y con base a lo que quizás no estén viendo los demás. Pues es un gran consejo el que nos acabas de dar, el tener mucha paciencia y sobre todo capacidad de análisis dentro de toda la información que nos va a llegar si desarrollamos un business case. Un gusto compartir el conocimiento contigo y muchas gracias por aceptar la invitación de estar aquí y grabar con nosotros. Y como dijera Scott Belsky, no es sobre las ideas, sino hacer que éstas se vuelvan realidad. Con esta frase cerramos la emisión de esta semana. Nos vemos el próximo miércoles, 1 de la tarde, y no olviden seguirnos. Si les gustó, recomiéndenos en sus redes sociales. Gracias. La Enciclopedia del Ingeniero te da las gracias por vernos o escucharnos esta semana. Encuéntranos en YouTube, Facebook e Instagram como La Enciclopedia del Ingeniero. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias.